Ya, hemos vuelto. Ya, estamos en la clase 35 de 45. Íbamos a calcular entonces esta integral. Está acá, ¿cierto? Por definición, entonces, la función f de x, y, esta es la función que define una superficie. Sin embargo, yo no quiero integrarla sobre un área, como usualmente lo habríamos hecho hasta ahora, sino que quiero integrarla respecto a un diferencial de arco que vaya siguiendo la curva C, ¿cierto? Que se va moviendo. Eh, entonces, bueno, esa es la definición. La definición nos dice que si yo quiero integrar sobre la curva C, entonces la integral se va a transformar en una integral simple, en donde los límites de integración son los límites temporales de la parametrización, que en este caso van de 0 a pi medios. Después va la función f, que en vez de estar evaluada en x, y, va a estar evaluada en la parametrización, que la parametrización es esta de acá. Y después, bueno, hay que sacarle también la norma, ¿ya? Así que quizás saquemos la norma y después evaluamos todo en la integral. ¿Ya? Llamémosle a esto estrellita, esfera de una estrella. ¿Ya? Entonces, a ver, pero me voy a cerrar y abrir de nuevo el OneNote. Se me olvidó hacerlo para que descanse un poco. Ahí está. Entonces, primero calculemos. Bueno, f de rt es simplemente cambiar el x y el y por lo que son, porque son estos. Este es el x de t y este es el y de t. ¿Ya? Así que es cosa de reemplazar el x por 4 coseno y el y por 4 seno. Entonces calculemos la norma. Entonces, note que el r' primero, el vector r', que se llama vector tangente, es igual a la derivada de esto. La derivada de 4 coseno es 4 seno, pero con un menos. Coma, la derivada de el que está al lado, que dice 4 seno, la derivada de 4 seno es 4 coseno. Mi gato está gritando afuera de la pieza, pero no lo voy a ir a buscar. Y ahora hay que sacarle la norma a esto. Entonces la norma es cada coordenada al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado seno al cuadrado de t, más este también al cuadrado. 4 al cuadrado por coseno al cuadrado de t. Y todo eso en raíz. Ya, esa es la norma. Uf. Ya, esa es la norma. Entonces, bueno, aquí igual se puede factorizar un poco, ¿no es cierto? Podemos factorizar el 4 al cuadrado. Eh, sí, pues de hecho va a quedar muy sencillo, porque factorizamos el 4 al cuadrado y nos va a quedar la norma de 4 al cuadrado, o sea, la raíz, perdón, de 4 al cuadrado, por la raíz de seno cuadrado más coseno cuadrado, pero ese ya es famoso, eso vale 1. Así que al final esto vale 1 y esto vale 4. Ya en este caso fue sencillo. Ya voy a tratar de no ni moverme porque si no se va a borrar todo.
Entonces vale 4 la norma. Por lo tanto, reemplazando en asterisco, o en estrellita, mejor dicho, todo en estrellita, nos va a quedar la integral de 0 a pi medios, y ahora va la f evaluada en la parametrización. Es decir, en vez de estar evaluada en x, y, que en ese caso da x por y cuadrado, va a estar evaluada en 4 coseno, 4 seno. Entonces, el x es 4 coseno. X. El y es 4 seno, pero el y va al cuadrado. Entonces va 4 cuadrado por seno cuadrado. Todo eso se está multiplicando. ¿Ya? Des- Ahí está esa parte. Ahora viene la norma, pero la norma dio 4, así que por 4. Y de t. Entonces, esto va a representar la integral de línea sobre esta curva de esta función. Ya todavía no quiere arreglarse esto. Pero bueno, en este espacio, bueno, esto sería, en verdad, con que la planteemos está bien. Ahí tenemos un 4, 2, 3, 4, 4 cuatros al cuadrado, o sea, 4 cuatros multiplicándose. Entonces, esos 4 elevado a 4. Y la integral es de 0 a pi medios. Y vamos a ordenar esto convenientemente. Esto es seno cuadrado de t por coseno de t. De t. Ya. A ver, tengo miedo de... Voy a sacarle foto por si acaso. Voy a cerrar y va a abrir de nuevo el programa. Pero tengo miedo de que se borre todo. Tal como lo pensé. Ya, pero yo le saqué fotito. A ver, vamos a hacer así. Ya, ahí improvisando. Ya, sigamos acá entonces. Bueno, a ver, la primitiva de esta función sería seno al cubo. 4 a 4. La primitiva de esta función sería seno al cubo partido por 3. Porque si derivan esto, baja el 3, se va con el 3 de abajo y queda seno cuadrado, que es eso que está ahí. Pero por regla de la cadena sale por coseno. Entonces, esa sería la primitiva. Y eso va a ir evaluado entre 0 y pi medios. Por lo tanto, esto va a ser 4 a la 4. Y aquí vamos a poner seno al cubo. Ah, bueno, primero hay que evaluar en pi medios. Entonces va a quedar así. Va, pi medios partido por 3 menos 0, porque el seno de 0 es 0. Así que el seno de pi medio de 1, así que esto sería un tercio. 4 a la 4 partido un tercio. O sea, 4 a la 4 partido 3. Ya, ese sería el valor de la integral de línea, entonces. Ya, por lo tanto, podríamos pensar que esta función genera una sombra, ¿cierto? Una sombra sobre la curva C que está en el dominio, y eso genera un área, que va a ser curvo, eh, y esa área estaría representada por esa cantidad. Ya, 4 elevado a 4 partido por 3. Ya, así que ese era el ejemplo. Bueno, aquí, está bien, pues. 4 por 4, 16, 6 por 4, 64. 64 por 4,
creo que 256, así que ahí está. ¿Ya? De esa forma entonces se calcula una integral de línea. Y lo que habíamos dicho es que si la función es mayor o igual que 0, entonces la integral de línea representaría esta área bajo la curva. ¿Ya? Solo que a veces las funciones, bueno, sean para abajo del eje, bueno, en este caso el que marca el z igual 0 es el plano xy. Entonces si esto está siempre sobre el plano xy, va a representar exactamente el área. Si de repente pasa para abajo, hay que tener cuidado porque las integrales pueden dar negativas y las áreas no son negativas. Entonces ahí uno tiene que sacar el valor absoluto, que sí. Ya, pero si la función siempre es mayor o igual que 0, esa sería la situación y por lo tanto la integral de línea representaría un área. Que en el fondo es como sumar porque la curva de arriba es la f de x, y. Entonces es como sumar todos los resultados que da la f de x, y a lo largo de toda esta curva, hasta llegar desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Ya? Porque estoy sumando todos los valores, pues la integral es una suma al final. Estoy sumando todos los valores que dan desde el principio hasta el final de la curva. ¿Ya? Y el valor de la integral de línea no depende de la parametrización de la curva, siempre que ésta se recorra exactamente una vez cuando t se incrementa desde a hasta b. ¿Ya? Existen a veces, ya nosotros lo hemos visto, curvas, no sé, por ejemplo, lo vimos con la circunferencia. Para la circunferencia, si nosotros tomamos ya la parametrización clásica, que es si el radio es a, la parametrización clásica es a coseno de t, o mal color elegí, a coseno de t, a seno de t. Esa es la parametrización clásica de la circunferencia. Fíjense que si nosotros tomamos el t entre 0 y 2pi, entonces esta parametrización recorre exactamente una vez la circunferencia. ¿Ya? Entonces la integral de línea sobre esta circunferencia va a tomar algún valor, i, por llamarle de alguna manera. Pero si nosotros tomamos el mismo intervalo, o sea, perdón, la misma función, pero ahora con el intervalo 0 o 4pi, entonces esto va a dar 1 y 2 vueltas. Entonces la integral de línea ahí, si yo la hago entre 0 y 2pi, me va a dar la mitad que si yo la hago entre 0 y 4pi. Entonces, es cierto que la integral de línea es independiente de la parametrización, pero siempre y cuando la parametrización recorra la curva una pura vez. Porque si ya la recorre 2 veces, ahí la integral de línea va a cambiar su valor. ¿Ya? Ojo con eso. Otra observación es que si el segmento, la curva C, ¿ya? Si la curva C es el segmento rectilíneo que une el punto A, 0, o sea, estamos acá en R2, acá está el punto A, 0, y acá está el punto B, 0, ¿cierto? Este es el B0 y este es el A0. Entonces, si la curva C es justo esto, o sea que parte acá y termina acá, esta es nuestra curva C. Al usar X como parámetro de las ecuaciones paramétricas, con X igual X, E igual 0 y el X entre A y B, entonces la integral de línea de la función de dos variables, o sea, si esta es la función de dos variables, pero como en esta línea el i siempre es 0, entonces esta sería la f de x, 0, que sería al final una f de x nomás, una función que depende de una pura variable. Entonces la integral de línea se transforma en la integral clásica. ¿Ya? En el fondo me están diciendo que si la curva c es un intervalo en los reales, o sea, esto igual está pasando en R3, en el fondo, aquí está el A y aquí está el B, este es el eje X. Entonces me están diciendo que si la curva C fuese justo el intervalo A, B, entonces la integral de línea va a ser lo mismo que la integral simple. Solo que esto va a estar pasando en el plano XZ. ¿Se fijan? Entonces la integral de línea sobre un segmento que es un intervalo se transforma en la integral usual de siempre. ¿Ya? O sea, podríamos pensar que la integral de línea es una extensión del concepto de la integral que vimos en cálculo integral, pero cuando el dominio sobre el cual se está integrando no necesariamente es un segmento rectilíneo que está en el eje X, sino que puede ser una curva que haga algún otro movimiento. ¿Ya?
Por eso ahí dice que la integral de línea en este caso corresponde a una integral unidimensional, que esas son las integrales simples al cálculo integral. ¿Ya? Y última propiedad, que esta es bien lógica, si su curva se puede subdividir en un segmento curva 1, otro segmento C2, otro segmento C3, otro segmento C4, C5, etc. Entonces, si ustedes quieren calcular la integral de línea sobre toda la curva, entonces basta con que calculen la integral sobre C1, a eso le sumen, más la integral sobre C2, más la integral sobre C3, más la integral sobre C4, etc. ¿Ya? O sea que, lo que pasa es que uno a veces hace eso, que tiene una curva, que por ejemplo puede ser un segmento, una semicircunferencia, un segmento y una semicircunferencia. Y a uno le piden calcular la integral de línea sobre esta curva. Entonces uno dice, ya, este segmento yo lo sé parametrizar, este segmento de acá también lo sé parametrizar, este de acá también lo sé parametrizar, y este de acá también lo sé parametrizar. Entonces, como me piden la integral de línea sobre toda la curva C, yo voy calculando por pedacitos. La integral de línea sobre C1, más la integral de línea sobre C2, más sobre C3, más sobre C4, y eso va a corresponder con la integral de línea sobre la curva completa. ¿Ya? Así que se puede separar con la suma. Eso es una propiedad que igual uno espera que se cumpla y efectivamente se cumple. Ya, acá hay otro ejemplo, pero este ya no lo vamos a hacer porque la verdad es que el taller global que vamos a hacer ahora es de esto mismo, así que vamos a hacer ejercicios muy equivalentes. Pero en el fondo, esta es una curva que tiene dos pedacitos. Fíjense que C es la curva que consiste en el segmento de recta que une desde el 0, 0 hasta el punto 2, 1 y desde el 2, 1 hasta el 3,0. Es decir, parte en el 0, 0 la curva, termina en el 2, 1, ese podríamos decir que es C1, y después del 2,1 al 3,0. 3,0 estaría por acá. Entonces, si queremos calcular, este sería C2. ¿Ya? Entonces, aquí nos dan esta parametrización para la parte C1, nos dan esta parametrización para la parte C2, entonces se calcula la integral de línea. Fíjense que esta parametrización va con el t entre 0 y 2, y esta parametrización va con el t entre 2 y 3. Entonces, primero se calcula la integral de línea sobre el segmento C1, con los intervalos entre 0 y 2, y después sobre el segmento C2 entre 2 y 3. Obviamente el vector tangente aquí cambia porque la función cambia, ¿ya? Y bueno, termina dando eso, y se suman los resultados y está. ¿Ya? Pero en el taller vamos a hacer cosas muy similares. Eh, Existen dos tipos más de integrales de línea que se obtienen al estudiar la variación del arco, porque en el fondo cuando uno tiene un arco, o sea, ahí tenemos la curva. Entonces, el arco, igual el arco siempre es una aproximación, solo que como es tan chiquitita que llega a ser en algún momento una aproximación perfecta, pero digamos que esto es el arco DS. Esa parte negra mide delta S en verdad. Cuando todavía es un segmento considerable se le llama delta, cuando ya es infinitamente pequeño se le llama D. Entonces, este se puede subdividir en lo que varía, digamos, en el eje X y en el eje Y. O sea, a esto le vamos a llamar delta X, que es lo que cambia en el eje X, y a esto le vamos a llamar delta Y. Entonces, fíjense que la variación del arco, delta S, esto es Pitágoras, ¿no? ¿Cierto? Delta S al cuadrado es igual a delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si uno despeja el delta S corresponde con eso, que sería la variación que tiene la curva solo sobre el eje X, el delta X, y el delta Y la variación que tiene solo en el eje Y. ¿Ya? Entonces también existen las integrales de línea que se basan solo en la variación del eje X o solo en la variación del eje Y. ¿Ya? Cuando estas cantidades son infinitamente chiquititas, ¿ya? Delta S, delta Y, delta X, ahí uno pasa a llamarles dx, dy, y este es ds.
cuando ya son infinitamente pequeños, o sea que el delta S, o sea el ds puede ser una cantidad así. Entonces ahí se genera también un triangulito, pero que ya es muy chiquitito. Entonces la integral de línea de la curva C, pero analizada solo respecto a su variación en el eje X, se calcula así. La función va evaluada en la parametrización, pero después aquí en vez de ir la norma de R', va solamente el X'. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el eje Y. Si yo quiero ver la variación solo en el eje Y de la curva, o si estoy integrando la curva solo respecto al diferencial de Y, eh, los límites van igual, la función también va evaluada en la parametrización, eso va exactamente igual, solo cambia este, que en vez de ser la norma del R', eh, va, que este era el ds de t, pues, si es que no se acuerdan. En vez de ir la derivada del s, va la derivada del y, y acá la derivada del x, respectivamente, cuando uno quiere ver en cada una de las componentes. ¿Ya? Así que bueno, ahí vamos a ir calculando, nos van a aparecer estas integrales de línea, pero la verdad es que estas tienen menos aplicación, sin embargo igual de repente sirven, son útiles. Pero cuando aparezcan yo se las voy a mencionar. Ya también existe el concepto de orientación de una parametrización, y la integral de línea cambia si es que yo tengo, por ejemplo, aquí tenemos una curva C, que es esta. ¿Ya? Esa curva C puede que yo tenga una parametrización que la recorre hacia allá, o sea, que parte en el punto A y termina en el punto B. Entonces ya, supongan que ustedes calculan la integral de línea sobre esa curva con esa parametrización. Ya, volviendo a la integral clásica de línea. Aquí está. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen otra parametrización que recorre la misma curva, pero la recorre en el otro sentido, ¿ya? Y, acá supongan que la hicieron con R1, llamémosle R1 a esta, y a esta llamémosle R2. Y acá lo hicieron con R2. ¿Ya? Estas dos parametrizaciones van a ser iguales salvo un menos. O sea, para que efectivamente estas dos sean iguales, le tienen que poner un menos a cualquiera de las dos. ¿Ya? Y de hecho, usualmente a esta, cuando uno tiene una parametrización C y después tiene una parametrización que recorre la misma curva, pero para el otro lado, uno le pone menos C. ¿Ya? Entonces ahí está. Eh, espérense, perdón. No, la misma curva, no. Solo que aquí está recorrida en el sentido contrario. Sí, lo que pasa es que aquí hay un cosito con, o sea, un tema que ver con las notaciones. Déjenme. Ya sé. Vamos a hacer un dibujito para poder explicar un poco. Acuérdense que cuando uno tiene una curva, existe la variación ds, que es esta. Ya, aquí se plantea un área, ¿cierto? Un área. ¿Ya? Entonces, claro, sí, lo estaba diciendo mal. Cuando usted calcula la integral de línea, da lo mismo si la parametrización va para allá o va para allá. Pero eso ya da lo mismo. Porque en el fondo una les va a calcular, la parametrización roja les va a calcular el área así, como de derecha a izquierda. Y la parametrización verde les va a calcular el área como de izquierda a derecha. ¿Ya? Pero esas dos cantidades van a ser iguales. Porque al final igual ambas representan el área, solo que una está medida de un lado para allá y la otra de allá para acá. ¿Sí? La que cambia de signo es cuando lo hacen respecto a una pura variable. Esa sí cambia de signo. O sea, si ustedes toman la parametrización para allá y calculan la integral solo de x, les va a dar con el signo contrario, así que usan una parametrización que recorra la curva para el otro lado, cuando lo hacen respecto a x, o respecto a y. ¿Ya? Pero cuando lo hacen global, ahí no cambia. ¿Sí? Son detalles, la verdad es que estas propiedades van saliendo solas después, uno como que no hay necesidad de memorizárselas, ¿ya? Ustedes van a ir calculando y se van a dar cuenta solitos. Pero en resumen, calcular integral de línea respecto a la longitud de arco
da lo mismo si va para allá la parametrización. Ahora, si lo hacen respecto a una pura variable, ahí sí saca un menos si toman una parametrización con respecto a la otra. ¿Ya? Detalles. Y bueno, aquí hay otra notación. Esta es solo notación. Traten de no confundirse. Cuando ustedes quieren, o sea, como dice acá, es usual que las integrales de línea respecto a x e y se representen juntas. O sea, esta es su integral de línea respecto a x y esta es su integral de línea respecto a y. ¿Ya? Que son estas de acá, las que se definieron aquí atrás. Estas. Respecto a x y esta es la respecto a y. ¿Ya? Entonces muchas veces se da así. Se fijan que está la integral y está la función p por dx y la función q por dy, pero aquí como que le faltara otra integral. ¿Se fijan? Porque hay un término sumándose con otro término y hay dos diferenciales. ¿Ya? Pero este es simplemente notación para no escribir esto. En el fondo se ahorran hacer la integral ahí con la c. Yo no uso mucho esta notación, no me gusta. De hecho, me carga, siento que ahorra hacerse una pura integral. Pero existe, entonces la pueden ver. No sé, pues si estudian de repente del Stuart, sacan pautas de años anteriores, usan esa notación a veces. Se ahorran esa integral sobre la c. ¿Ya? Aquí de hecho se está usando, ya les dan esa función que es, bueno, como dice ahí, se hace la curva que consiste en del arco de circunferencia de radio 1, ya que une el punto 1, 0 hasta el 0, 1. O sea, sería un cuarto de la circunferencia, porque toma el lado derecho, que es el 1, 0, y lo une con el punto 0, 1, que es el de arriba. O sea, tenemos un cuarto de circunferencia. Está en sentido antihorario. Sí, al clásico es el antihorario. Y luego seguido del segmento de recta que une el punto 0,1, que era el que está arriba, ¿ya? Con el punto 4,3, que bueno, es otro punto que está por allá. O sea, este segmento, o sea, esta curva sería algo así. Está el 1, 0, sigue la circunferencia hasta el 0,1, y después toma el 4,3, que estaría por acá, y lo une para allá. Esa es la curva. Entonces uno va a separar en C1 y C2, uno tiene una parametrización distinta para cada uno, y calcula la integral de línea sobre cada uno. Ahora, fíjense que aquí le están pidiendo esa integral de línea. Entonces tienen que integrar esta función, pero solo respecto a x. O sea, usando la fórmula que vimos antes, que era esta. Esta es la respecto a x. Se fijan que aquí va la función de dos variables y aquí va el de x, y eso se transforma en esto. Y aquí el de y. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el y cuadrado es la función f de x, y, y el de y, y la curva es la misma, ¿ya? Solo que está siendo integrada solo respecto a una de las dos. Entonces, aquí se lo hacen por separado y si toman una parametrización que va para un lado o para el otro, ahí sí les va a afectar el signo, porque son integrales de línea sobre solo una de las variables, ya no sobre el arco, ¿sí? Ahí es cuando no importa el tema. Ya, pero lo mismo, esto también lo vamos a trabajar en el taller global, así que yo creo que vale más la pena que ahora vayamos al taller global eh, para que empecemos a ver ya ejercicios de estos ejemplos de todo este tipo de cosas. Así que descarguen el taller global 7.1, ya donde primero se van a encontrar, la primera parte es como lo mismo que la clase magistral, después una cosa que es levemente distinta, y después ya vienen todos los problemas. Ya descarguen, tengo un segundito, pero una cosita, mientras descargan el taller global, eh, el 7.1. Deme un segundo.
Ya, gracias por la paciencia, ahora sí. Eh, Veamos entonces el taller 7.1. Ahí está. Ya. Entonces, acá primero vamos a adaptar, eh, fíjense que, bueno, como dice acá, vamos a seguir con integrales de línea, tanto de campos escalares, que son funciones f de x, y, como vectoriales, que son estos, los campos vectoriales son estas f grandes que toman un vector y devuelven otro vector. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, en la clase magistral 7 se estudió integrales sobre campos escalares, es decir, funciones f chica de x, y, que tienen, que bueno, cuando uno su dominio es una curva, esto también genera una curva en el espacio. De forma similar, si C es una curva en R3 ahora, parametrizada por una X y Z, entonces vamos a integrar una función de 3 variables que llega también a los reales, ya un campo escalar, entonces la integral de línea en este caso va a ser esa. No hay nada nuevo, la única, si se fijan, la única diferencia es que nosotros estábamos calculando, tomábamos una función f de x y tomábamos una parametrización que era x, y de t, y la definición de integral de línea de la f respecto a s era esta misma. Era tomar la f, evaluarla en r de t, y después multiplicar por la norma del vector r. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la situación? La f ahora es de 3 variables, pero sigue siendo una función real, o sea, los resultados siguen siendo números reales. Sigue siendo escalar el resultado, ¿ya? Por eso se llama campo escalar. El vector r, ahora, bueno, como va a haber una curva en R3, acá la curva estaba en R2 nomás, está el plano X, y estaba la curva C. Ya, por eso la parametrización es X, Y solamente. En cambio, ahora la curva va a estar metida en R3. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, está en el espacio. O sea, una línea que anda volando por ahí en el espacio. Algo así. Es una línea solamente. ¿Ya? La línea ya está en R3, y entonces la integral de línea sobre la curva C de la función f, que ahora es una función de 3 variables respecto al diferencial de arco, o sea, va curvándose con la curva, es la integral entre a y b, que son los límites temporales nuevamente. O sea, este punto se obtiene con la parametrización cuando el t vale a, y este punto se obtiene con la parametrización cuando el t vale b. ¿Ya? Así que en la misma situación, la función se evalúa en la parametrización, solo que ahora la parametrización es x y z, y la función es de 3 variables, así que calza, o sea, esta se mete ahí. Y la norma del vector R', o sea, la norma del vector tangente también hay que calcularla, solo que ahora el vector tangente es un vector de 3 coordenadas también. Entonces la norma es una norma de 3 coordenadas, pero es análoga a la norma de 2 coordenadas. Así que la situación es exactamente la misma, solo que la función ahora es de 3 variables. Y la parametrización, por ende, también es de 3 variables, porque la curva está en el espacio R3. Pero los cálculos que hay que hacer son los mismos, solo que se va a agregar una nueva coordenada. Ya por eso con esta no vamos a hablar demasiado, porque no hay mucho que decir al respecto. ¿Ya? Eh, entonces, esta es como la integral de línea, esta es la definición para cualquier Rn, digamos. Cuando la función va de Rn a R, es la misma definición, solo que la norma va a ser una norma en Rn, y la función va a ser una función que tiene dominio puntos de Rn. ¿Ya? Así que esa es la definición final, definitiva, de integrales de línea de campos escalares, o sea, de funciones que llegan a los escalares, que llegan a los reales. ¿Ya? Entonces ahora vamos a definir integrales de línea sobre estos campos vectoriales, que es algo que todavía no hemos hecho, donde los campos vectoriales son estas funciones que van
son funciones f que parten en Rn y terminan en Rn. O sea, aquí ya no lo vamos a poder graficar porque los gráficos estarían a lo menos en R4, ¿cierto? R2 y R2 es el caso más chiquitito. ¿Ya? Sin embargo, o sea, a pesar de que le podemos dar esta noción de que en cada punto hay un vector, eh, a pesar de eso igual no se puede definir, o sea, no se puede hacer un gráfico de la función propiamente tal, sino que solamente una interpretación por puntos del gráfico. ¿Ya? Entonces, si f es un campo vectorial continuo, ¿qué quiere decir esto? Que es una función de Rn en Rn y es continua en todas sus coordenadas. C es una curva que está contenida en el dominio de este campo vectorial. ¿Ya? La misma situación de antes, solo que ahora el campo es vectorial, no es escalar. Entonces nos interesa definir la noción de integral de línea de la función f grande, que es un campo vectorial, a lo largo de la curva C. Entonces ahora, nuevamente, vamos a tener una curva, ya vamos a tener una curva, no sé, ahí está la curva. Entonces nosotros tenemos una función f grande, ya supongan que de x y z, y su resultado es PQR, son tres funciones coordenadas. ¿Ya? Entonces este es el campo vectorial, ¿ya? Y esta es la curva. Entonces nosotros queremos definir la integral de línea de este campo vectorial sobre esta curva, y darle alguna interpretación, porque en antes la integral sobre una curva era el área que se generaba, pero en ese caso la curva estaba en el suelo, ¿no? Estaba aquí. Entonces ahí estaba la curva, arriba estaba la función f de xy, entonces la integral de líneas representaba el área que se generaba eh, sobre la curva, a partir de la función. En cambio ahora la función, esta no se puede dibujar, no la podemos dibujar acá. Entonces, como no tenemos cómo dibujarla, tenemos que tratar de darle otra interpretación a la integral de línea. Ya no va a ser el área bajo la curva, porque aquí no hay ningún, o sea, no va a ser el área bajo la superficie, porque esta ya no es una superficie. ¿Ya? En todo caso, igual existe la interpretación, y como les dije en la clase anterior, es una interpretación nacida de necesidades físicas, que tienen que ver con el trabajo, la fuerza, todo eso. ¿Ya? Así que vamos a ver rápidamente esta parte porque ya hemos hecho como 1000 veces lo mismo de tomar el intervalo, subdividirlo en pedacitos, etc. Entonces, nuestra función, nuestro campo es ese ahora. A un campo así yo le quiero calcular la integral de línea. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es tomar lo mismo de siempre. Necesitamos la curva, ¿ya? Necesitamos la curva. Lo que uno hace es tomar la parametrización RDT de la curva, ¿ya? Y la parametrización, bueno, aquí no está dicho eso, así que lo vamos a ir anotando al lado como el resumen, ¿ya? Vamos a tener nuestra F, que es nuestro campo vectorial. Vamos a tener la C, que está contenida en el dominio, ¿ya? En el dominio de F. Necesitamos RT que parametrice, ¿ya? Estos son los elementos. El campo, la curva, la parametrización de la curva, ¿ya? Entonces, como hay una parametrización, automáticamente el t está en un intervalo, en un tiempo inicial y en un tiempo final. Entonces, lo mismo de siempre, vamos a tomar el intervalo a, b, lo vamos a dividir en hartos pedacitos, ¿ya? Eh, y lo mismo de... lo mismo. El intervalo a, b va a estar dividido en pedacitos, y estos puntos del intervalo a, b, donde este sería el a y este sería el b, van a generar puntos en el espacio, que se llaman xy, y sub i, y sub j. ¿Ya? Entonces, esos puntos serían estos. Entonces, esos van a ir evaluados en la función después, pero como dice acá, hay que tomar un punto de muestra, ¿cierto? Porque cuando uno hace estos cortecitos, después uno toma puntos de muestra. Ese voy a tomar aquí, que este sería el xy estrella,
y sub j es 3. Ya, porque los puntos negros es para cortar nomás. Luego, sobre cada subintervalo yo tomo puntos muestra. Esos son los puntos muestra. Ya, sobre cada subarco. Entonces, delta SI de nuevo va a significar este largo. Este largo. Todos esos largos son los delta SI. ¿Ya? Entonces, delta SI, o sea, si delta SI es pequeño, entonces al recorrer desde un punto al otro, o sea, desde este punto negro a este otro punto negro, se prosigue aproximadamente en la dirección del vector unitario tangente. Acuérdense que aquí está un punto negro, aquí está el otro punto negro. Entonces, aproximadamente es seguir la dirección del vector tangente de un punto al otro. Como estoy recorriendo una distancia chiquitita, se puede suponer que estoy siguiendo ya casi una línea recta, y esa línea recta va a lo largo del vector tangente unitario, que es el que definimos. El vector tangente unitario era el R', pero unitario, es decir, dividido por la norma. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a entender? Como dice el punto 5, el trabajo que efectúa la fuerza F, que la fuerza es el campo vectorial, al mover una partícula desde P sub I sub PI menos 1 hasta P sub I, que sería en el fondo, hagamos solo un subintervalo, ¿para qué vamos a andar haciendo tantos? Solo uno, para que lo podamos dibujar más grande. Entonces, por aquí está el PI menos 1, por acá está el PI. Entonces aquí nosotros vamos a suponer que vamos a seguir una línea recta que sigue la dirección del vector tangente, ¿ya? Porque el pedacito es muy chiquitito. Entonces, y esto mide delta S, me faltó poner. Entonces, el trabajo que efectúa la fuerza F, que a la cual yo le quiero calcular la integral de línea, al mover una partícula desde el punto inicial P sub i menos 1 hasta el P sub i, es aproximadamente la fuerza, o sea, la función F evaluada en el punto muestra por la distancia que recorre en la dirección del vector tangente. Acuérdense que fuerza, o sea, perdón, trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿ya? Bueno, no sé si estos recuerden o no sé si lo han visto antes, pero el trabajo que efectúa algo es siempre la fuerza que tuvo que aplicar para mover eso, ¿cierto? Por el desplazamiento, en el fondo, que es como la distancia que tuvo que recorrer aplicando esa fuerza, por lo tanto ese es el trabajo. El trabajo siempre es fuerza por desplazamiento. Entonces, si yo tomo acá eh, una partícula y la quiero mover hasta acá, el desplazamiento es delta SI, ¿ya? Pero este es un número escalar y yo lo estoy moviendo en la dirección del vector verde. Entonces, ese es el vector de desplazamiento, el producto de las dos. Este es un escalar y este es un vector. Entonces, esto es un vector que representa el desplazamiento que tuvo, y esto yo le voy a hacer el producto punto con la fuerza. Y la fuerza va a venir dada por la función. La función evaluada en el punto muestra. ¿Ya? Entonces, este es el desplazamiento, eh, ¿cierto? Porque el t le da la dirección, porque el t mide 1 nomás. Entonces, el t solo da dirección, y este le da como el largo al vector de desplazamiento. Y este es la fuerza, o en este caso en nuestro campo vectorial. ¿Ya? Entonces, esto representa el trabajo que tuvo que hacer la fuerza F para mover una partícula desde este punto hasta ese. ¿Ya? Reordenando y haciendo la suma de Riemann, o sea, vamos a hacer eso mismo en cada uno de estos pedacitos, ¿ya? Porque esta es la fuerza para moverlo en un puro subintervalo, ¿sí? O sea, perdón, no es la fuerza, es el trabajo. Este es el trabajo para un puro subintervalo. Entonces yo voy a sumar todos los trabajos para todos los subintervalos, y ahí van a ser entonces el Chocapic. A ver. Bueno, aquí está mejor dibujado. Ya, igual vamos a ir explicando el dibujito así rápidamente. Entonces, nosotros, la fuerza F está moviendo la partícula desde acá hasta acá en esa dirección. ¿Ya? Entonces dijimos que
S por S, esto es la distancia que se recorrió de un punto a otro. El vector tangente da la dirección, mide 1, así que no va a cambiar el largo del vector. O sea, esto va a medir delta S al final. El largo del vector va a seguir siendo delta S. Entonces, esto estaría representando el vector desplazamiento. Es lo que se desplaza. Y esta es la fuerza que se tuvo que aplicar para llegar a lo largo de este intervalo. ¿Ya? Entonces, un término de esto representa la fuerza que se tuvo que aplicar para mover la partícula recién de aquí a acá. Entonces yo tengo que sumar todas las fuerzas. Aquí en el intervalo 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, hasta el n. Entonces sumo todos los trabajos desde el intervalo 1 hasta el intervalo n, y eso me va a dar el trabajo total entonces. ¿Ya? Por lo tanto, esto, bueno, lo mismo de siempre, pues aquí ahora tenemos que hacer tender el n a infinito para que todos estos intervalos tiendan a ser prácticamente puntos, y entonces está recorriendo la línea completa, ¿cierto? Y cuando uno ya aplica el límite cuando n tiende a infinito, el trabajo total sería W, ¿cierto? La suma pasa a ser una integral, la f pasa a ser la f evaluada en x y z, el t es el vector tangente unitario, que ahí está, también evaluado en x y z, y el delta S, como ahora es chiquitito, pasa a ser ds. ¿Ya? Entonces, de esta manera se define la integral de línea sobre la curva C de la fuerza F a lo largo del diferencial de arco. ¿Ya? Ahí está la definición. Bueno, en resumidas cuentas uno lo escribe así a veces, ¿no? Integral de F por T de S. ¿Ya? De la curva C. Entonces, esta es la definición, o esta, de la integral de línea de una función vectorial ahora. ¿Ya? De un campo vectorial. Entonces, eh, les tienen que dar el campo, por supuesto, les tienen que dar la curva con su parametrización, o eso es lo que necesitan, y con eso, con esas dos cosas, ya pueden calcular la integral de línea de esta función respecto al diferencial de arco, solo que el diferencial de arco ahora necesita estar con el vector tangente. ¿Ya? Pero eso es porque el vector tangente le da dirección, ¿no? Ya no es que el vector tangente no afecta numéricamente el resultado de esto, ¿ya? Solo que como el campo ahora es un vector, esto es un vector. Entonces, para multiplicar, digamos, dos vectores, necesito que ahí esté el trabajo, para que le vaya dando dirección al diferencial. Porque el diferencial solito no tendría dirección, tendría solamente una magnitud. ¿Ya? Entonces, esta es la integral de línea, para este caso. Siempre va adjuntado ahí el vector tangente unitario, que se calcula como lo vimos delante. El vector tangente unitario era siempre el R' dividido por la norma del R'. Así que todo eso es súper calculable. ¿Ya? Esa es una forma de definir la integral de línea sobre un campo vectorial. Ya tenemos dos integrales de línea súper distintas, sobre campos escalares, que son funciones que llegan a los reales, f de x, y, ¿cierto? Y de campos vectoriales, que son funciones que llegan a vectores. O sea, f grande de x, y sería p, q. ¿Ya? Entonces, esta es la integral de línea sobre campos vectoriales. Es bien distinta la definición con respecto a la de campos escalares, porque esta agrega el vector tangente. Pero es por un tema de dimensiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la curva C está parametrizada por algo así, donde el t es el intervalo temporal, y el vector tangente es eso, que ya lo habíamos visto. El ds siempre era esto ya lo habíamos mencionado, la derivada de la función longitud de curva respecto al tiempo era la norma del vector tangente. Entonces también se puede calcular así. Y esta definición se parece más a la otra, a la que habíamos visto para campos escalares. ¿Se fijan que se parece a la otra? Porque la de campos vectoriales, o sea, la de campos escalares era así, pues. Estoy escribiendo con cuadraditos. Era f de s igual a integral de la f evaluada en r de t por la norma de r de t.
de R'. Esa era la integral de línea cuando la función es escalar. Cuando la función f es una f de x, y que llega a un real. ¿Ya? Y se parece pero no igual, pero es por temas de dimensiones. Porque acá, fíjense que está la función evaluada en la parametrización, igual que acá, ¿ya? Pero acá después nosotros teníamos que multiplicar por la norma del vector tangente, y acá hay que multiplicar directamente por el vector tangente, pero producto punto. Acá era producto de números, acá es producto de vectores, ¿ya? Y después el dt va igual en los dos. Pero digamos que esa forma se parece bastante a esta, solo que aquí el vector R' va en norma y acá va en producto punto, entonces no es necesario que vaya en norma. ¿Ya? Entonces ya hay dos formas de calcular la integral de línea sobre un campo escalar. ¿Ya? Se puede calcular usando el f con el vector tangente unitario, o se puede usar el f con el vector que no es tangente, o sea, con el vector tangente que no es unitario, que es el R'. ¿Ya? Es cosa de reemplazar estos valores nomás en esta integral de arriba. De hecho, si quieres lo podemos hacer de una carrera. ¿Ya? Si nosotros tenemos, porque la definición que vimos de integral de línea y que hicimos toda la deducción era esta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pasar de esta a la nueva que nos están dando, que se parece a la de campo escalar? Primero tenemos que reemplazar el t por lo que es. El t es eso, R' partido la norma de R'. Ya no voy a hacer tanto vector porque sería muy largo. Y el ds es esto, norma por dt. ¿Ya? Entonces se fijan que ahí se cancela S con S y me queda exactamente esto que está. La F por R' por el dt. ¿Ya? Entonces es cosa de reemplazar solamente que el vector tangente es R' partido la norma del R' y que el ds es la norma del R' por dt. Reemplazando esas dos cosas en esta, se transforma en esa forma. ¿Ya? Y aquí depende del ejercicio y la información que uno tenga para ver cuál usa, pero esta se usa re poco, la verdad. La que más se usa es esta. ¿Ya? Y una que vamos a ver una tercera forma. Aquí abajo. ¿Ya? Entonces aquí está la definición oficial, que digamos incluye todas las formas, o las tres al menos más usadas. ¿Ya? Eso de ahí. Entonces aquí está el resumen de todo lo que hemos hablado en este taller. Dada una función que es un campo vectorial, es decir, va de Rn, Rn, y dada una curva que está contenida en su dominio y que está parametrizada por esta función R, ¿ya? Se define la integral de línea del campo vectorial f sobre la curva C, como se escribe así también, integral de f de R. ¿Ya? O sea, en el fondo, el campo vectorial recorriendo la parametrización, que se puede escribir así, que es lo que habíamos demostrado recién, o se podía escribir así, que era el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, estas tres cosas son lo mismo, tienen que estar ojo no. En realidad, esta manera de escribirlo, esta, f de R, es como una manera resumida de escribir esto al final. Porque esta es la f, y el R' por dt, es el dr. ¿Sí? dr es es R' por dt. Es lo mismo, entonces es una forma resumida de escribir lo mismo. ¿Ya? Entonces, si ustedes toman esta última forma, agarran el R' por dt, a eso le llaman dr, entonces ahí quedan iguales. Ese es el dr. ¿Se fijan? Ahí quedan las dos primeras iguales. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan que calcular una integral de línea, pero de un campo vectorial, tienen que venir a esta igualdad y ver cuál les va a ser más fácil de calcular. Hay casos en donde es más fácil calcularlo con el dr y el f, a veces es más fácil calcularlo así, y a veces con el vector tangente y el ds. Según mi experiencia, la que más se usa es la del medio, ¿ya? Pero
pero no siempre se usa eso. ¿Ya? Hay que tener claro que se puede escribir de esas tres maneras dependiendo la información que se tenga. A veces puede que tengan el vector tangente, el ds y la curva se acomode más a esta, o a veces se acomoda más a esta, o a veces incluso a esta. ¿Ya? Quizás menos común a esta, pero igual ocurre. Yo creo que en orden de común es esta primero, después esta y después. Ya, naturalmente, igual que como pasaba en las integrales de línea respecto a longitud de arco, en el caso de campos que eran escalares, que fue la clase magistral, el valor de la integral respecto al arco no depende de la parametrización. ¿Ya? Eso es porque están haciendo la integral de línea respecto al arco, no a alguna variable por sí sola, como pasaba porque ahí sí cambiaba en la clase anterior. Ya, si la f, y aquí también esta notación nueva, si la f grande la escribimos como PQR, entonces la f sería PQR y el dr se puede entender como de x, de y, de z. ¿Ya? El dr tiene dos formas de entenderse, dependiendo del contexto. Puede ser de x, de y, de z, o también la otra forma que habíamos dicho es que se podía entender como el r' vector por dt. ¿Ya? Cualquiera de esas dos. Acá, para decir esta igualdad, están usando la escritura de arriba. Porque el producto punto de f con dr sería lo siguiente. El producto punto de f con dr sería, el f es PQR y el dr es dx, dy, dz. Entonces, si hacen el producto punto, les da p con dx más q con dy más r con dz. Y ahí queda esa forma. ¿Ya? Entonces, podríamos pensar que esta es una cuarta forma de escribir la integral de línea sobre campo escalar. ¿Ya? Escribirla así. ¿Sí? A mí esa no me gusta mucho, pero existe también. Entonces tenemos esas cuatro formas, ¿ya? Como f de r, así con p, q y r, con dx, dy, dz, así con la f y la parametrización, y así con la f y el vector tangente unitario. Ya tenemos todas esas maneras. Así que es bueno tener las cuatro en cuenta. Ya, acá tenemos un primer ejemplo, ya porque yo sé que están asustados con tanta definición, así que veamos el ejemplo para aterrizar la integral de línea de campo vectorial. Ya sí, el resumen de las dos clases de hoy ha sido, la primera clase fue integral de línea sobre campo escalar, que es mucho más sencilla, la verdad, que la integral de línea de campo vectorial, que es esta última, que tiene cuatro formas distintas de escribirse. ¿Ya? En general, la sobrecampo vectorial da más dolores de cabeza que la sobrecampo escalares. La de campo escalares tiene una pura forma de escribirse y con esa se calcula. O bueno, ya podríamos pensar que dos. Eh, pero una es la práctica, la otra es teórica, ¿no? Igual aquí pasa eso un poco. A ver, calculemos el trabajo efectuado por eso cuando bla. ¿Ya? Igual acá en integrales de campos vectoriales, integrales de línea de campos vectoriales, igual hay dos que son más prácticas y las otras son muy teóricas. De hecho, una podría ser la más práctica y las otras tres son medias teóricas. Ya, entonces, vamos ordenando las cosas. ¿Sí? Este es el momento de la clase en que si no han podido seguirla, no han entendido mucho, este es el momento donde se tienen que enchufar y llevarse algo en limpio. ¿Ya? Porque aquí vamos a calcular la integral de línea, pero de un campo vectorial, ¿ya? Que es lo que ha tratado toda esta clase. Entonces, calculemos el trabajo efectuado por el campo de fuerza, que este es un campo vectorial.
¿Ya? Entonces ese es el campo vectorial cuando se mueve una partícula a lo largo del cuarto de circunferencia y esta es la curva. ¿Ya? Entonces ordenemos un poco las ideas. Entonces tenemos que calcular, bueno, habíamos dicho que el trabajo efectuado por una fuerza cuando se recorre una partícula sobre una curva era la integral de línea. ¿Ya? Aquí vamos a escribir todas las formas de la integral de línea, pero la primera que vimos era que la integral sobre la curva C, que C es la curva que se dibuja con la parametrización R, era el producto punto de F con T ds. Esa era la primera forma que vimos de escribir la integral de línea. ¿Ya? Que aquí, si se fijan, no está el t por ninguna parte, así que esta no va a ser la que nos va a servir en esta ocasión. De hecho, yo diría que no sé, 80% de las veces les va a servir la que vamos a usar ahora, que es tomar los intervalos temporales de la parametrización de la curva, la f, evaluarla en la parametrización también, eh, y el t, ¿se acuerdan que el t era r partido por r en norma? O sea, r partido derivada y r derivada. Entonces, y el ds también se podía escribir como la norma de r' por dt. ¿Ya? Entonces, este t se cambia por esto, y este ds se cambia por esto. ¿Ya? Entonces, fíjense que el t es r' por ds, o sea, el producto de estas dos cosas. Si ustedes multiplican r' partido norma de r' por la norma de r' de t, se va a ir la norma con la norma y va a quedar r' de t. Entonces lo que va aquí es r' por dt. Esta es la más útil, yo creo que lejos, con respecto a las otras tres formas de escribir la integral de línea sobre campos vectoriales, esta es la más práctica. O sea, si les dan el campo vectorial y les dan la parametrización, esta es la que tienen que usar. ¿Ya? 80% de las veces al menos. Son casos mucho más particulares donde se usan alguna de las otras. ¿Ya? Así que vamos a usar esta. ¿Sí? Haciendo ese cambio se recupera la más usada. Vamos a dejar encerradito esto aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, fíjense que en este caso, el R de t, aquí yo debería hacerle flechita todo el rato, pero me da un poco de lata. El R de t es coseno y seno j, es decir, es coseno de t, seno de t. Acuérdense que todo lo que multiplica al i tongo va en la primera coordenada y lo que multiplica al j tongo va en la segunda coordenada. Así que esa es la parametrización. ¿Qué quiere decir esto? Que este sería nuestro x de t y este de acá sería nuestro y de t. ¿Ya? Y después va, bueno, o sea, x de t, y de t lo tenemos que reemplazar en la función, po. X cuadrado, y menos x, etc. ¿Ya? Así que ese es el r, y el f, escrito, porque aquí está escrito con i tongo y j tongo, quizás les confunde un poco esa notación. Si lo escriben como vector sería simplemente x cuadrado, menos xy. ¿Ya? Si les confunde menos de esta manera, usen esta. Eh, bueno, aquí me faltó decir que el t va entre 0 y pi medios. Pero bueno, eso estaba escrito arriba igual. ¿Ya? Así que ahora tenemos que tomar... lo puse porque este es el A y este es el B, de los que van ahí y ahí. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar todos los elementos y meterlos ahí en la integral de línea y calcular. ¿Sí? Pero son las 11:10, así que vamos a tener que seguir calculando este ejercicio a la vuelta. ¿Ya? No se asusten, al principio es medio raro porque la integral de línea sobre campo vectorial tiene muchas maneras de escribirse, pero esta al final va a ser la más familiar. ¿Ya? Así que, y ahora, bueno, vamos a ir haciendo más ejercicios para poder ir aterrizando tanto a la integral de línea de campos escalares como la integral de línea de campos
vectoriales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, observación antes de irse al descanso? No, No, estamos bien. Ya, bueno, si no hay observaciones, supongo que estamos ok, así que nos vemos a las 11. Vayan a descansar un rato.